gamers, ¿cómo estamos? Esta es Games & Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo, disculpar el audio porque es un evento gigantesco, en cambio para siempre en las diarias, en la resina y en la dificultad. No es broma, este cambio es un antes y un después. Han metido una puñalada a la dificultad y las diarias va a ser totalmente distinto para los jugadores a partir de ahora. El resumen de lo que ha ocurrido, ya os explico en las charlas alrededores que muchos habéis visto, pero quizá queréis explicarlo, una explicación mucho más detallada, es que las diarias han pasado de poder hacerse en 5 minutos o menos con el nuevo sistema actual a 5 segundos literalmente. Y no solo eso, sino que hay un contador, ahora explico cómo se puede llenar, que puedes acumular de manera infinita entre versión .0 y .0, es decir, la 5.0 Natlan y la 6.0 por ejemplo, y que ese contador es un punto de diaria que podrás entrar, darle un clic, canjear esos puntos por diarias, reclamarlas e irte, es decir, literalmente como he dicho, en vez de 5 minutos, 5 segundos. Es un cambio increíble y como he dicho, aparte también un cambio radical en la dificultad. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Genshin cada vez es más casual para más jugadores y más players. Y vamos con este cambio increíble en la resina, en las diarias y en la dificultad. Y sí, también en la resina. Bien, esto creo que lo habéis visto, pero la explicación básicamente es: los puntos de pericia son acumulables. ¿Qué significa? Que los puntos que ganas para hacer diarias, como por ejemplo reclamando recompensas, haciendo una misión de mundo o legendaria o de arconte, o terminando a otras quests o X, que ahora mismo se pueden hacer abriendo cofres, hidróculus, se pueden acumular. Es decir, si cuando salga la nueva zona de la 4.8 me pego un rusheo de mapa el primer día y gano 30 puntos de diarias, me puedo acumular 30 diarias aquí y luego solo entrar y canjearlas. Pero, aparte de todo eso, que aquí viene lo bueno, cada 30 de resina que gastes también te va a contar como un punto de pericia de diaria, cosa que hasta ahora no. Gastar resina y, por ejemplo, artefactos o farmear materiales de personaje o libros de recompensa o talentos o X, no te daba los puntos de pericia para las diarias. Ahora hacer la resina sí, cada 30 que consumas. Cada día tienes 200 de resina que ya son diarias, con lo cual las legendarias aparte, los hidróculus, los cofres, recordemos que en la 4.8 hay mapa, en la 5.0 viene Natlan y hay mapa, es decir, muchos de nosotros se van a plantar, nos vamos a plantar con 200 o 300 diarias aquí de golpe. ¿Por qué comento esto? Recordar que 365 días al año por 4 diarias son más de 1000 puntos, creo que muy poca gente llegará a 1000 puntos, a menos que meta protogemas en resina. Pero aquí está el punto, dice, los puntos de pericia perdurables, estos de aquí, que puedes acumular, no sé, 500, 1000, los que te dé la gana, dice, resetean en la .0 y aquí te da la aclaración, es decir, el restablecimiento será en Natlan 5.0 y el siguiente restablecimiento será la 6.0, es decir, cuando arranque Natlan, en los primeros mapas vais a poder acumular cientos y cientos de puntos de diarias aquí para solo hacer clic, clic y reclamar las diarias hasta que se acabe Natlan. Esto es una salvajada. Esto es que literalmente las diarias pasan de 5 minutos a 5 segundos para todos, me incluyo. Tenemos mucho más por aquí. Los jefes reaparecerán mucho más rápido, 10 segundos. Esto de estar esperando, yendo a la tetera y volver que había un bug y creo que cosas que todos conocéis y los que no, los más nuevos. Pues los bosses, por ejemplo, sobre todo los de mundo abierto, para farmear el personaje, que tenéis que haceros 10, 15 veces el mismo boss cuando sale un personaje nuevo, ahora tiene respawn de 10 minutos, antes tenían de 3 o de 5, no recuerdo bien, pero es que lo peor es que no era 3 o 5, cuando ya te ponía que estaba el boss tú ibas y por lo que sea no había cargado y tenías que volverte a ir a otra zona del mapa y volver y perdías otro minuto extra. Ahora tienen 10 segundos para farmear en bucle, esto es bueno y es calidad de vida. Luego, optimización de la interfaz de formación de equipos, básicamente lo que veis en el dibujito. Los equipos, como estáis pudiendo ver ahora, pues se puede cambiar con el ratón, es simplemente calidad de vida, no tiene mucho más. Ahora, esto mucha gente no lo ha entendido y lo explico, dice, para ayudar a encontrar más rápidamente los personajes que necesitas, hemos añadido estado de marcas astrales. ¿Qué es el estado de marca astral? Bien, con el teatro imaginario, recordar que los personajes principal del teatro imaginario, en el caso del teatro actual, son Arlequino, Clorinde, Zoma, Cookie, Escaramuche y Faruzán, tienen un bufo que también sirve fuera del teatro en mundo abierto, por si no lo sabíais, de 20% de
ataque, 20% de defensa, 20% de vida. Así que ese bufo parece ser que sigue funcionando y activo dentro del abismo normal. Es decir, es una bajada de dificultad directa al abismo. Aquí está, aquí lo tenéis. ¿Y qué significa esto? Que si lleváis uno de esos personajes, por ejemplo Arlequino tiene 20% más de ataque y se va a reventar el abismo. Y te han puesto aquí un filtro, como estáis viendo en pantalla, para buscar estos personajes. Fácil. Siguiente. Nueva función de ver, esto seguro que es mucho texto y lo que os da un poco igual, pero resumido. Podéis ver en diferentes menús los diálogos de las misiones para repasar el lore o lo que queráis. Y además pone... estornudo para algoritmo. Además pone que hay una opción pues de ocultar estos diálogos. No es un tipo de optimización para hacer más rápido las misiones, solo es que en este menú pues podéis poner y ocultar diálogos para ver lo que queráis y revisar diálogo, así de fácil. Luego sí que se pueden ocultar diálogos para que la cinemática, si entendéis japonés o lo ponéis en inglés, la disfrutéis muchísimo más, sobre todo pues para gente que juegue el juego en el idioma original, japonés, chino y sean de esa región. Y como veis, en esto se ve la imagen. Puedes quitar todos los textos y que la cinemática fluya como si estuvieras viendo un anime para los que realmente vienen del mundo anime. Y esto para la gente que viene anime está muy bien. Luego, hay una opción extraña que la voy a probar y quizás muy divertida, de eliminar todo el UID. Como estáis viendo en esta imagen, y esto es literal, se puede literalmente eliminar todo el HUD y poder tranquilamente jugar sin nada alrededor, solo intuyendo lo que hay. Habrá un botón para volver a colocarlo y eso hace que ya veas tu vida, las skills y demás, pero quien tenga interiorizado la jugabilidad de Genshin y no tenga que ver ninguna de las barras ni nada, o quiera llevar un healer que sepa que le da un botón como para Baizuco elemental y tener full vida, eso hará que esto de aquí sea muy divertido. Y ahora, esto es para la historia principal para los nuevos. La parte de entrenarte para Raiden, que es un entrenamiento medianamente difícil, se puede, se ha disminuido la dificultad en modo fácil y puedes poner fácil y te lo pasas igual para la misión legendaria de Raiden, cuando desbloqueas el boss de Raiden. Y la primera misión de Amber, permiso para volar, muchos no os acordaréis y muchos sois nuevos si la vais a jugar o la habéis jugado hace poco. Simplemente le han bajado la dificultad para que sea más rápido. Cuando Amber te da las alas por primera vez, así de fácil. Luego, hay más. A partir del mundo 3 ya puedes hacerlo de bajar el mundo a mundo 2. Antes era creo que 5 o 6 o así. Menos dificultad en resumen. Luego, han nerfeado los dominios que existían antes de las armas, los talentos y demás. Es decir, los dominios en general les han pegado un nerf para que sean más fáciles. Como veis aquí, han quitado los magos del abismo hidro para que no te pegue la burbujita y pi. Como veis, vamos, que hay nerf en todos los dominios, que esto ya estaba por ahí, se había charlado. Luego han añadido aquí la opción para buscar las misiones que ya has terminado, para eliminarlas del dispositivo, como podéis ver por aquí. Es decir, esto creo que estaba en algunos dispositivos, ahora ya está por fin global en todos y se acabó. Cambio de dificultad, ahora la resina cuenta para las diarias, ahora se pueden acumular diarias hasta 1000 puntos de diaria para entrar, clic e irte a otro juego. Esto lo han hecho a posta para que puedan convivir pues Star Rail, CCZ, y igualmente Wuthering Waves y otros juegos que ahora mismo hay una oleada de gachas, así que esto va a beneficiar a todos independientemente juegues o no juegues el resto de juegos. Y nada, poquito más, es una locura lo que acaba de pasar. Dejadme en los comentarios qué opináis, os voy a estar leyendo. Cuidaos mucho, tenéis muy buen día, no seáis miñimiñis, apretad el botón de like y todo lo demás, y chaito.